Bien, llegó el momento de pasar a la segunda etapa de cómo seguir refinando nuestra idea al mercado y para eso usaremos esta herramienta de clasificación de matriz de casos de uso. En este paso 8, lo que se trata es usar la visión de producto con la que construimos en la anterior fase, nutrir a nuestro agente de IA para que pueda ayudarnos a desglosar los casos de uso que harían realidad la construcción de nuestro producto. Y un caso de uso es básicamente, como su nombre prácticamente indica, escenarios específicos en los que nuestro usuario va a poder interactuar y extraer valor producto de esa interacción. Entonces, en nuestro ejercicio le pedimos a la IA que analice estos casos de uso en función de dos criterios: complejidad y frecuencia. Frecuencia, qué tan frecuente cree según el análisis de nuestro potencial segmento, con cuánta frecuencia nuestro potencial segmento usaría este caso de uso. Y complejidad, en términos de qué tan complejas son las funcionalidades que tendría este caso de uso. Tendríamos baja complejidad y alta complejidad. Y con ese esquema se nos ayuda a ordenar y a rápidamente verificar cuáles son los casos de uso que necesito yo implementar primero en una secuencia desde una mirada estratégica. Ahorita vamos a repasar nuevamente esto en el paso número 10, pero antes vamos a detenernos en el paso número 9, donde aquí yo elaboro un plan de 90 días para seguir experimentando con todos los supuestos más críticos que necesito para seguir validando este producto y eventualmente modelo de negocio. Y aquí yo tengo un reporte prácticamente ya hecho y les voy a enseñar qué es lo que hay detrás y cómo la inteligencia artificial me ayuda a estructurar este plan de 90 días. Muy bien, ahora les voy a presentar cómo funciona el esquema detrás de este reporte. Tenemos una visión de producto, la cual nuestro agente IA lo usará como input para poder empezar su testeo de supuestos. Primero los va a categorizar en 5 categorías muy importantes: si son valiosos, cuáles son valiosos, viables, usables, con la ética o factibles. Después de ese análisis usando una herramienta de mapeo de supuestos, como vemos aquí en este ejemplo, en este gráfico, se podrá definir los experimentos. Y en este cuadrante, vemos que el cuadrante color rojo se ubicarían todos los supuestos que tienen gran importancia, pero muy baja o nula evidencia. Por lo tanto, son supuestos muy críticos para validar su verdad o no, dado que si estos supuestos no se validan, o por último, no terminan siendo verdad luego de la ejecución de nuestro producto o modelo de negocio, terminarían derrumbando eventualmente, definitivamente, nuestro producto, ya que son muy críticos para que nuestro modelo de negocio funcione. Y detrás de esos experimentos puede haber 3 resultados. Una vez terminada la ejecución del experimento, podemos decidir si implementamos y luego iteramos una mejora o cambiamos el rumbo hacia otra dirección con nuestros supuestos. O nos mantenemos con la misma decisión, o finalmente eliminamos la funcionalidad que estaría detrás de este supuesto y decidimos no implementar. Bien, ahora veamos qué tenemos en el reporte. Y en este plan de 90 días de experimentación para nuestro producto analizador de recibos con IA, ya tiene muy clara el resumen de la idea: desarrollar una aplicación móvil de analizador de recibos que use la IA para ayudar a los gig workers, ejemplos, conductores, couriers, para gestionar eficientemente estos recibos, traquear los gastos y habilitar una mejor gestión financiera. Y luego, en esta tabla de supuestos de riesgos, aquí ya tenemos los supuestos identificados con sus respectivas categorías, como lo señalé antes. Todos ellos tienen en común que pertenecerían a ese cuadrante que vimos, donde son de gran importancia pero baja o nula evidencia. Luego nos propone un plan de experimentación para descubrir esos experimentos. Detrás de cada supuesto nos propone un experimento, cómo medirlo y cuál sería su criterio de aceptación para decidir si pasa la prueba y cuál es la valla mínima para que pase la prueba y eventualmente se implemente. Y así tenemos experimentos de discovery, como vemos acá, y experimentos de validación.
Y finalmente la línea de tiempo para implementarlos en una secuencia ordenada. Entonces tenemos cada una de las semanas y en cada semana cuáles son las actividades detrás. Bien, ahora pasemos a nuestro último paso en esta etapa. Vamos a usar ahora como input nuestra matriz de casos de uso que nuestra inteligencia artificial nos ayudó a categorizar. Ahora nuestra inteligencia artificial ahora nos va a ayudar a poder priorizar y recomendarnos una secuencia de implementación. Y para eso toma en cuenta que para un enfoque inmediato, como acá menciona, deberías empezar con casos de uso de baja complejidad y alta frecuencia. Y ejemplos de esta tabla son el número 1, que es el traqueo de gastos automatizados y categorización de gastos. Como vemos, justamente corresponde a ese cuadrante. Y como casos de uso que se implementarían luego, como un objetivo de mediano plazo, son los de alta complejidad y alta frecuencia, como define aquí al escaneo, recibo, digitalización y alertas en tiempo real y notificaciones. Y así, sucesivamente. Hay que tener en cuenta que esta es una manera que yo sugiero para poder priorizar la implementación de los casos de uso. Seguramente podemos seguir añadiendo otros factores importantes para que nuestra IA pueda sopesar y nos ayude a definir mejor. Pero lo que aquí presento ya ayuda bastante bien desde un punto de vista de qué tan fácil o qué tan difícil será implementar esto para rápidamente salir con un MVP y extraer todo el aprendizaje posible mientras se entrega el valor que buscarían nuestros primeros clientes. Ahora, vamos a usar un marco muy poderoso que se llama Jobs to be Done. Si ustedes leen la literatura en torno a este marco muy popular, muy famoso, para poder estructurar las necesidades de nuestros mercados en función a lo que el cliente estaría dispuesto a comprar para que le realice esa solución la tarea que está buscando ser resuelta. Y entonces, con esta idea en mente, se entrena también a nuestro agente de IA para que nos ayude a extraer cuáles son los jobs to be done más prioritarios del caso de uso o los casos de uso priorizados anteriormente. Y en este ejemplo puntual son los jobs más prioritarios de cada caso de uso. Por ejemplo, el jobs to be done aquí está para el caso de uso de escaneo de recibos automatizados y digitalizado. Igualmente para acá, para el caso de habilitar objetivos de presupuesto, el Jobs to be Done es asistir a los usuarios en configurar objetivos financieros realistas y monitorear el progreso con feedback dinámico. En este último, que pertenecía, como recordemos, al caso de uso de categoría alta frecuencia pero alta complejidad, son las alertas en tiempo real y notificaciones en las que nos indica que mantener a los usuarios informados de actividades financieras con tiempo, de manera notificaciones accionables, para evitar pérdidas. Entonces, es una herramienta que podríamos decir que tenga un corte muy financiero, pero eso ya se va eventualmente validando conforme vamos poniendo esto en ejecución y empezaremos primero con este Jobs to be Done. Y lo que vemos acá es la descomposición del Jobs en una serie de pasos, y para cada paso va a haber necesidades específicas que vamos a validar por medio de una serie de encuestas. Entonces los de color verde es porque son necesidades ya atendidas por el mercado, mientras que las necesidades de color rojo serían dichas necesidades que no estarían siendo atendidas, pero sin embargo son importantes para el usuario. Así para cada paso. Y esta es una manera muy concreta de enseñarles cómo funciona y cómo nuestro agente IA va a poder darnos la información que necesitamos. Las necesidades tienen una estructura en este marco de Jobs to be Done, y es aquí la que muestro. Hay un componente, la manera en cómo se estructura una necesidad, luego de tener esas importantísimas conversaciones con tus primeros clientes, debería estructurarse de la siguiente manera. Minimizar, por ejemplo, necesitamos la dirección, en este caso sí, minimizar o maximizar, una medida, en este caso el tiempo, sobre qué cosa estamos hablando aquí. El objeto es para la carga y categorización de recibos, y aquí un clarificador que es en folders predefinidos por temporadas de impuestos, por ejemplo, para temporadas de impuestos. Y aquí es como se podría ver de manera desglosada cuando tú levantes cuando luego de
poner a nuestra gente ahí analizando el resultado de estas encuestas, las necesidades se van enunciando como vimos en el ejemplo, y también con el análisis de las encuestas nos indicaría cuáles de estas necesidades serían más críticas de atender porque son importantes pero con baja satisfacción de atención por el mercado. Entonces aquí tenemos un score de un tipo semáforo donde las rojas son las más críticas y las verdes medianamente atendidas, relativamente importantes. Y aquí gráficamente, pues aquí se muestra que las necesidades color rojo serían las que pertenecen a un área subservida porque son necesidades de gran importancia para nuestro mercado, pero actualmente insatisfechas con las soluciones actuales. Y es ahí cómo deberíamos empezar y conquistar un mercado para entrar con mejores probabilidades de éxito. Bien, y voy a terminar. Bien, Cristian, pero ahora, ¿cómo hago para que la inteligencia artificial me ayude justamente a llegar a esta instancia que se ve muy bien para poder empezar con un producto? Bueno, aquí les muestro un diagrama de una red, más bien dicho, un patrón de una red de agentes de inteligencia artificial que asistirían justamente con esta última etapa y que a la fecha de grabado este video lo estamos puliendo para que sea lo más precisa posible. Básicamente funciona de la siguiente manera. Tenemos un agente constructor de user persona, que no es otra cosa que la mención hacia un arquetipo de tu mercado objetivo, ¿sí? Con ciertas características, cierto perfil, y para llegar a ese perfil va a usar como fuentes de verdad al menos estas dos herramientas que sugiero. La primera es gummisearch.com.audience, que básicamente es una herramienta de analítica de audiencias que sobre todo usa la información de la plataforma Reddit, que es una de las plataformas de foros con millones de usuarios, sobre todo con usuarios del mercado norteamericano, pero sin embargo te puede servir de homólogo para el mercado regional, local que tú desees targetear. Y sobre todo entrevistas, de 5 a 15 entrevistas hasta que se encuentre un patrón en común. Y la herramienta Otra AI es una herramienta excelente para que rápidamente puedas hacer una síntesis de esas conversaciones para rápidamente obtener el desglose de necesidades como les enseñé antes. Y sea que uses data sintética o con la herramienta analítica de GummiSearch, o uses también data de primera fuente, de primera mano a través de entrevistas, tu agente user persona va a digerir esa información a través de una arquitectura RAG. Esto lo hemos visto antes en anteriores videos. RAG es una arquitectura que hace mención a generación aumentar para recuperar información, porque nuestra gente va a recuperar información con la que no ha sido entrenado, pero estará a su alcance porque estará en repositorios especiales donde este tipo de información se almacenará y a partir de ahí nuestro agente podrá consumir esa información, aumentando así su capacidad de ser más preciso en las respuestas. Y justamente luego de construir este user persona tendremos un artefacto, un resultado, digamos, sea el mercado potencial y atractivo que deseamos targetear, entre otros marcos para poder arquetipar nuestro user persona. Luego tenemos esta red de agentes que van a tener como entrenamiento estos libros muy reconocidos para poder realizar un discovery de alta calidad. Como vemos, son estos libros: Just to Be Done, Continuous Discovery Habit, Inspired por Marty Cagan y el The Mount Test. Todos estos libros son reconocidos para poder abrirte camino en esta fase de discovery de tu cliente, y nuestros agentes van a estar entrenados justamente para poder poner en acción poner de manera accionable esta información para el análisis que necesitamos. Tendremos un agente guía de supervisor que hará de justamente el rol que estamos haciendo de dueño de producto, que también tendrá capacidades RAG para poder usar estos materiales, y también él determinará, por tanto, en qué momento ruteará o derivará la información que le llega una vez que tenga el output de nuestro primer agente que construye el user persona. Nuestro agente PM derivará, por ejemplo, al user research, el experto en investigación de experiencia de usuario, para poder analizar, por ejemplo,
desde un marco del Jobs to be done que hemos visto antes, cuáles son sus casos de uso y sus Jobs to be done respectivos, así como rankearlos y priorizarlos basados en sus necesidades. Luego, una vez que nuestro agente derive su respuesta al supervisor, el supervisor se lo enviará al evaluador de Jobs to be done, que nos ayudará justamente en determinar cuáles son las necesidades subservidas para continuar con la exploración. Luego nuestro agente supervisor derivará al analizador de problema de mercado, que justamente usa esta herramienta para poder, en este caso, analizar cuál es el segmento más prioritario o los segmentos más prioritarios como early adopters, sobre los cuales diseñar nuestra solución y así garantizar la mejor conversión posible en nuestro producto SaaS.